El engaño de las expectativas. La psicotrampa que se observa con mayor frecuencia en cualquier época de la historia humana es la tendencia a atribuir a los demás nuestras percepciones y convicciones y esperar de ellos nuestras mismas acciones y reacciones. Pero si se tiene en cuenta el simple hecho de que cada organismo individual ha evolucionado a través de experiencias diferentes y está dotado de características biopsicológicas totalmente originales e irrepetibles, esta atribución no tiene ningún sentido. En realidad, si pensamos que cada ser humano construye su propio comportamiento y su propio pensamiento, atribuyendo a los sucesos nexos, causales y características formales establecidas en gran parte por autoengaños, esquematizaciones reductivas y convicciones rígidas, esta psicotrampa parece del todo racional. A quien se ha hecho una idea de lo que es justo e injusto y ha elaborado una serie de valores ético-morales que respetar porque han demostrado ser beneficiosos para él mismo y para los demás según su propia experiencia, le cuesta mucho imaginar otros modos alternativos de pensar y gestionar la vida. Así, frente al comportamiento diferente de los demás, puede que alguien en quien se ha depositado mucha confianza, estas personas entran en una profunda crisis. Sin embargo, tal desilusión o sufrimiento es sólo la consecuencia más banal de esta psicotrampa. La situación se vuelve trágica cuando, al tomar decisiones importantes o verse frente a situaciones de riesgo o de gran implicación afectiva y emotiva, esperamos que los demás hagan exactamente lo mismo que haríamos nosotros en su lugar. En este caso, antes de la desilusión, tendremos que afrontar los efectos indeseados y a veces pesados de las acciones basadas en expectativas equivocadas. Por desgracia, esta psicotrampa se extiende a casi todas las esferas de nuestra existencia y suele ser fuente de fracasos y amargas desilusiones. Además, puede generar formas graves de depresión o reacciones de rabia y agresividad fuera de control. En efecto, podemos ser víctimas de nuestras expectativas erróneas, no solo con respecto a los demás y a cómo va el mundo, sino también en lo referente a nosotros mismos, algo que ocurre a menudo. Basta con pensar en cuántas veces hablamos de lo que deberíamos hacer y después hacemos otra cosa de forma espontánea, o cuando bajo cierta presión emotiva optamos por algo menos engorroso y estresante. Desde un punto de vista cognitivo, esta psicotrampa se basa en la escasa capacidad de adoptar puntos de vista diferentes a la hora de evaluar la realidad. Nos aferramos con firmeza a convicciones y creencias que nos transmiten seguridad, cuando en verdad, como ya hemos visto, no se trata solo de elecciones conscientes. La mayoría de las veces son posiciones adoptadas según percepciones y sensaciones no propiciadas por la razón, sino por las emociones del momento o por la asociación, a menudo inconsciente, con experiencias precedentes. Por tanto, no basta con saber pensar bien para evitar caer en esta trampa mental. Como dice Rowling, estamos ligados a nuestros temores mediante vínculos invisibles. Somos a la vez el títere y el titiritero, víctimas de nuestras expectativas. Fragmento extraído del libro Psicotrampas. Identifica las trampas psicológicas que te amargan la vida y encuentra las psicosoluciones para vivir mejor. Autor Giorgio Nardone. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Psicogenia, este podcast que está orientado a tratar temas cotidianos con un enfoque psicológico y que tienen por propósito ayudarnos, ayudarte y por qué no, también influir en las demás personas con nuestras acciones y con estas reflexiones para que puedan superar, para que podamos superar también nosotros algún problema que de pronto nos esté afectando día a día y que no sepamos cómo resolver. Y bueno, aquí vamos a encontrar pues algún espacio para conversar y para reflexionar acerca de estos puntos. El día de hoy, en esta entrega, les he leído un fragmento que lleva por título El engaño de las expectativas. Y como ya hemos visto, precisamente aborda varios puntos sobre nuestras percepciones en la realidad y lo que estimamos, subestimamos, sobreestimamos y sobre todo las expectativas que nosotros estamos creando
sobre otras personas, sobre lo que nosotros pensamos que deberían hacer, que deberían responder o cómo deberían ellos proceder en algunos casos, ¿no? Y nosotros nos estamos planteando esos escenarios cuando muchas veces están lejos de que sucedan de esa manera. Bien amigos, entonces, para continuar, y como siempre en este espacio, pues está con nosotros Walter. Hola Walter, bienvenido nuevamente a Psicogenia, esta nueva entrega. Hola Igor, muchas gracias. Me interesa mucho lo que has leído hoy día porque Nardone es un autor bastante prolífico, ha escrito muchos libros y bueno, en este fragmento lo que expresa dentro de lo que es la psicología, pues se podría denominar como el constructivismo radical. El constructivismo radical hace alusión a que cada persona hace su interpretación muy propia de la realidad y que es difícil que coincidamos, o sea, que es difícil que coincidamos en cómo construimos o explicamos toda la realidad. Cada quien tiene su forma muy propia, muy individual, de explicarse la realidad, de entender la realidad, de explicar por qué pasan las cosas y en este caso de tener expectativas. Porque de hecho las expectativas derivan de cómo uno se explica ciertas cosas. Y a lo que nos lleva nuevamente el fragmento es que esas expectativas muchas veces no se cumplen y eso nos frustra mucho, ¿no? En nuestra mente está, por ejemplo, nuestra pareja debería ser considerada, debería actuar de esta forma conmigo, debería hacer esto. Cuando no se cumple, nos llena de cólera, nos llena de rabia, ¿no? Y es una psicotrampa muy, digamos, muy frecuente porque sí es fácil caer en creer que lo que uno piensa o lo que uno quiere o lo que uno anhela, el otro lo tiene que tener claro. O lo que uno espera de una situación, la otra persona lo tiene que tener claro. Y en realidad eso no ocurre. O sea, lo que uno tiene claro, el otro lo piensa de otra forma. Y es ahí donde suceden ciertos problemas, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer frente a esta psicotrampa? Lo que también, digamos, se menciona que se puede hacer para manejar es tratar de posicionarse siempre en lo que el otro puede estar pensando. O sea, separar, decir, yo estoy viendo esta situación, yo pienso tal cosa sobre esta situación, pero es probable que esta persona que tengo acá piense otra cosa. O sea, la trampa está en decir, esta persona debe estar pensando igual que yo, o esta persona debe estar viendo la situación igual que yo, esto es lo mejor o no, sino es decir, es muy probable que esta persona piense distinto frente a esto que está acá al frente. Eso nos ahorra ciertas dificultades porque como ya estamos considerando que esta persona probablemente o muy probablemente tenga otra forma de entender o ver la misma situación que uno está viendo, ya da pie a que uno sea más, digamos, tenga más margen para entender, tenga más margen para tolerar también, si es que el otro no piensa exactamente como uno, ¿no? Ese es el valor del constructivismo radical, que es el término que les vuelvo a mencionar, que sirve mucho en terapia, ¿no? Porque permite posicionarse o permite tratar de acercarse a cada persona en lo que cada quien piensa, ¿no? Y no tratar de decir, sobre esta situación todos debemos pensar, o muy probablemente todos pensemos esto, o pensemos lo mismo, porque en realidad eso no ocurre. O sea, sobre una misma situación, mmm, cada persona que la ve puede estar pensando algo distinto. Esto es muy interesante. Muchas veces tenemos escenarios bastante habituales, pasa mucho en las familias, pero sobre todo creo yo que pasa mucho en las parejas, ¿no? Hemos escuchado a veces, muchas veces esto, pero se supone que él debió hacer esto. Yo esperaba o se supone que debía responderme esto, se supone que debió actuar de esta manera, ya sea de una parte o de otra, ¿no? O de pronto cuando estamos en el trabajo y no hay muchas explicaciones, pero se supone que ustedes ya debieron haber hecho esto, o sea, quien está a cargo o quien está manifestando esta molestia es alguien que está siendo decepcionado en parte porque entiende que no han procedido como lógicamente o según su punto de vista debió haberse procedido, que no obtuvo el resultado que en su lógica debió haber recibido. Entonces, esto muchas veces genera conflictos, ¿no? Porque estamos
asumiendo respuestas, estamos asumiendo roles sin entender o sin comprender o sin querer conectar con el entorno de la persona o de las personas con las que estamos interactuando, ¿no? Esto quizás podría ser también un tanto egoísta porque parte de conocerse y de conocer también debe ser conocer a la otra persona y el entorno en el que está. Esto quizás podría ayudarnos a conocer un poco el entorno y la procedencia de la persona con la que estamos interactuando para asumir con mayor certeza, no con total seguridad, sobre ciertos resultados. Sí, nos invita mucho esta postura a no asumir, nos invita mucho esta postura a explorar con cierta curiosidad también lo que los otros puedan estar pensando, ¿no? Nos invita a no asumir de manera tajante que los demás van a estar en coincidencia con nosotros, ¿sí? Y por ese, y claro, nos invita también a esforzarnos un poco a tratar de llegar con lo que la otra persona está pensando sobre algo, ¿no? Para poder llegar precisamente a un cierto entendimiento o a una cierta comunicación un poco más clara, ¿ya? Porque es cierto, cuando se asumen cosas, hay problemas. Dentro de una familia a veces uno asume, ¿no? No, pero él debe haber hecho esto así o él debe estar pensando de esta manera. Y dentro de esa situación de asumir, dentro de esa dinámica de asumir el uno por el otro, empiezan a haber situaciones problemáticas. Porque al que le toca responder no se le da la opción para que responda o para que diga lo que realmente piensa sobre determinada cosa, ¿sí? Entonces ahí se ve que uno se preocupa por otro, por ejemplo, que eso se ve en familias, ¿no? Uno de los hijos está preocupado por el padre o por la madre, porque ese padre está preocupado por el otro hijo. Entonces le preocupa que su padre está preocupado por el otro hijo, ¿no? Y asume que ese padre está sufriendo, entonces su forma de intervenir, por ejemplo, es, a ese, a ese hijo por el cual está preocupado su padre, atacarlo, por ejemplo, atacarlo, reclamarle cosas o llamarle la atención, ¿no? Y bueno, se genera todo un desconcierto en esas circunstancias. Entonces, una buena comunicación implica no asumir tan fácilmente algunas cosas. Implica no dar por hecho que ya entiendes o que ya sabes lo que esa persona piensa o debe hacer. Por ejemplo, en el terreno de las parejas. Para una parte de la pareja, una hora puede ser mucho tiempo. Para la otra parte puede ser muy poco, ¿no? Por ejemplo, uno dice, ya compartí contigo una hora, ya está bien. Y la otra parte puede sentir, pero una hora no es nada. O también puede ser otra situación, que por ejemplo, no hemos hablado durante 10 horas, no nos hemos comunicado. Y para una parte 10 horas pues no es mucho. Y para la otra parte 10 horas es bastante, ¿no? Entonces, claro, si uno de ellos asume que su postura debe ser la misma del otro, ya empieza a haber un choque, una cierta discrepancia, ¿no? Y puede ser muy interesante entrar tranquilamente en esa conversación, ¿no? Decir, a ver, mira, a ver, para mí 10 horas no es mucho. Y la otra parte dirá, pero para mí sí es mucho. Pero ya en términos calmados, en términos tranquilos, ¿no? Y nos daremos cuenta que son criterios subjetivos, son criterios personales, ¿no? Pero que a pesar de ser subjetivos, a pesar de ser personales, si es que uno se pone rígido, va a generar problemas, va a generar conflictos. Entonces nos lleva también esta postura, un poco esta reflexión, a ser un poco más flexibles, ¿no? A decir, yo veo las cosas así, pero hay otras maneras de verlas. Yo creo que las cosas deben hacerse así, pero seguro que hay otras formas de hacerlas, también buenas, también con buenos resultados. Yo creo que la vida debe ser vivida de esta forma, pero seguro que hay otras formas de vivir la vida también, que también tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, un poco nos lleva a contemplar la cantidad de variantes que puede haber respecto a una circunstancia. Tiene un valor eso en la convivencia, tiene un valor eso en el hecho de que hay espacios que los compartimos con otras personas y que definitivamente no siempre se va a imponer lo que uno quiere o lo que uno piensa, sino que se va a tener que llegar a ciertos puntos medios. Con eso tiene que ver el valor de este fragmento, ¿no? Claro, y eso es cierto, ¿no? Finalmente todos tenemos un mundo, todos percibimos el mundo no de la misma manera, tenemos expectativas distintas y pensar o asumir que las personas con las que nos estamos rodeando o con las personas con las que estamos interactuando van a pensar de la misma manera que nosotros, van a proceder como nosotros pensamos que van a proceder, partimos de un error.
partimos de un error. El mundo es inmensamente grande, hasta donde conocemos no tiene fin. Las probabilidades y las combinaciones de personalidades, costumbres, traumas, hábitos, expectativas de las personas, todas esas combinaciones hacen que seamos únicos. Entonces, pensar que de pronto alguien deba reaccionar de la manera como esperamos, deba responder como nosotros pensamos, estamos haciéndonos daño en realidad, estamos jugando con nosotros mismos, no con otra persona, o sea, vamos a causarle un malestar después, pero quien se ha creado la expectativa, quien se ha creado el escenario, quien se ha creado un mundo en el que hay una sola y única solución y que es la solución que nosotros esperamos, somos nosotros. Entonces, partir desde ahí, partir de que hay múltiples opciones, múltiples respuestas, que las personas incluso no vamos a responder ante un mismo estímulo en diferentes momentos de la misma manera. Exactamente, ¿no? Y no vamos a reaccionar de una misma manera ante una misma situación, a pesar de que uno diga, pero es la manera más correcta de responder, pero no va a aplicar con todos. Entonces sí, nos lleva a eso, ¿no? A tener una mirada un poco más tolerante, a tener una mirada un poco más abierta a la variedad de hábitos, a la variedad de expresiones que puede tener la gente, que tenemos cerca incluso, ¿no? Y posiblemente también hacer alguna conversación si es que es necesario, ¿no? Al respecto, para aclarar netamente, porque muchas veces la gente va a seguir en sus mismos hábitos, simplemente la aclaración a lo que lleva es a que, digamos, de por medio no hay una falta de respeto, ¿no? Pero se mantendrán tal vez en sus formas de hacer, en sus procedimientos, en sus formas de entender, en sus formas de actuar, que eso es, digamos, bastante natural también, ¿no? Correcto. Y justo por esto último que hemos estado mencionando, me pongo a pensar, por ejemplo, como cuando un adulto le hace las preguntas a un niño muy pequeño, ¿no? Le hace preguntas racionales y el niño a su escasa edad, no sé, 4 o 5 años, responde con el conocimiento que tiene del mundo. Y nosotros empezamos a pensar que en su lógica lo que dice tiene sentido, Claro, porque en su mundo tiene sentido. Y nosotros podemos esperar algo de pronto que esté cercano a lo que esperábamos o no, pero es la esencia de una persona que está hablándonos desde su mundo. La pregunta sería, ¿por qué no hemos aprendido eso o a mantener esa costumbre, ¿no? De escucharnos desde nuestras realidades, desde cómo nosotros hemos conocido el mundo, desde cómo nosotros percibimos el mundo? Quizás desde ahí, con esa apertura, con esas ganas de querer interactuar más con las personas, pues nos crearíamos menos expectativas y pensaríamos más en las realidades, ¿no? De las personas con las que estamos interactuando. la pregunta que haces es muy interesante, ¿no? O sea, ¿en qué momento se pierde esa capacidad? ¿En qué momento se va olvidando eso? Porque un niño como que está más abierto a la variedad de cosas, ¿no? En cambio un adulto como que ya tiene más parámetros. Yo me imagino que es también porque por la educación que uno recibe, por los trabajos que uno tiene que ejecutar y porque la vida también de adulto, digamos, tiene más parámetros de por sí. Y yo creo que eso nos va invitando, nos va haciendo un recorte, ¿no? de tratar de ver esa variedad. Y también al adulto, yo creo que es más propenso a tener el deseo de tener la razón también, ¿no? El adulto, a diferencia de un niño, tiene más intención de decir tengo la razón. Y por ahí es que creo se va rigidizando, ¿no? Rigidizando la percepción y la forma de entender algunas cosas. Pienso que eso podría ser. Realmente es una pregunta compleja como para responderla, pero es lo que se me ocurre en este momento. Sí, a veces es así, a veces quedan estas preguntas para reflexionar y que quedan ahí, ¿no? Quizás en algún momento tengamos alguna respuesta, pero ¿en qué momento perdemos esa capacidad, Me has ¿no? hecho recordar esta obra El Principito, de este autor francés, ¿no? Donde el niño hace un dibujo y le muestra a los adultos, ¿no? Y los adultos le dicen, ah, qué bonito, has hecho un sombrero. Y el niño dice, no, no es un sombrero. Los adultos cuando lo veían por la forma, ¿no? Por el color, decían, es un sombrero, esto es un sombrero. Y el niño decía, no, eso es una serpiente que se ha comido un elefante, ¿no? Y que claro, tenía las curvas y tenía la forma, ¿no?
Y ya entrando al detalle ya se veía el elefante, ¿no? Que estaba dentro de la serpiente. Pero el niño ahí veía una serpiente que se había comido un elefante. Que claro, implica una mayor imaginación, implica algo que en realidad es más difícil para un adulto de percibir. Por eso que los adultos lo asociaban con una forma mucho más conocida, mucho más real también, mucho más realista, ¿no? Que es la de un sombrero, porque una serpiente comiéndose un elefante también era algo aparentemente imposible, ¿no? Algo por el dibujo. Entonces, por ahí también me has hecho recordar a esa obra, ¿no? El Principito, sí. Ojalá de pronto en algún momento tuviésemos esta capacidad de tener esta apertura y de conocer un poco más a las personas, más allá de los cargos que tengan, de la posición que tengan en la familia. Todos tenemos una historia que, como tú bien has mencionado, nos hacen tener cierta rigidez. Y esta rigidez, sumados a nuestra propia rigidez, puede hacer que finalmente no entendamos o no querramos ver el escenario, el panorama amplio que tenemos y nos centremos en una única probabilidad, en una única posibilidad, y de esa manera nos estemos cerrando las puertas hacia tener una mejor comunicación y sobre todo a dañarnos, a jugar con nuestras propias expectativas que nosotros nos hemos creado, ¿no? Claro, ya para ir cerrando la idea, ¿no? En realidad para poder responder a la vida, uno tiene que tener ciertos parámetros, ¿no? Tiene que tener ciertos parámetros en los cuales actuar, ciertas reglas, ciertas formas de hacer las cosas, pero también tiene que tener una cierta flexibilidad, tiene que tener una cierta apertura para entender a los demás, porque siendo muy rígido tampoco se puede, digamos, convivir sobre todo de manera tolerante. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Hay parámetros para poder vivir, cada quien los tiene, hay ciertas formas, esquemas que cada uno tiene ciertos principios, no negamos eso, pero sin llevar de la mano una cierta flexibilidad uno va a chocar mucho también. Y creo que con ese mensaje cerramos. Correcto, Walter. Entonces, amigos, recordemos siempre apertura, flexibilidad, ganas e interés también por las personas que nos rodean, de conocer un poco más el entorno, los antecedentes, y no crearnos tantas hipótesis o no crearnos tantos escenarios en que tengamos una única posibilidad de respuesta, una sola y única alternativa, sino también descubramos que en muchas situaciones vamos a tener que asumir que hay varios escenarios en los que vamos a recibir respuestas, vamos a afrontar algunas reacciones y que no todas van a ser de nuestro agrado y muchas de ellas quizás no sean las que esperábamos. Bien amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros, acompañándonos también en esta entrega. Esperamos que estos comentarios, que esta lectura hayan sido del agrado de ustedes. Nuestro objetivo siempre va a ser compartir con ustedes este material, llevarles a ustedes estas conversaciones también a raíz de este material hecho por autores muy reconocidos en sus ramas, en sus especialidades, y nosotros llevar también esta conversación de la forma más pura posible, sin ediciones, sin recortes, y bueno, ahí está este resultado en esta entrega también como todas las anteriores. Muchísimas gracias, Walter, por compartir con nosotros en esta entrega en Psicogenia. Gracias, Igor. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias, amigos. Nos vemos.